Bueno, chicos, empecemos entonces otra vez por aquí. Entonces, recordando entonces, listo. Recordamos entonces que hasta el momento hay dos actividades, entonces, o dos tareitas. No lo llamemos actividad porque la actividad es más larga. Las dos tareitas, la de la actividad uno, que es escribir los 4 elementos de la velocidad de reacción y que se observó en el experimento entre el vinagre y el bicarbonato. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, recuerden que la reacción química entre el bicarbonato de sodio, esto es bicarbonato de sodio, más vinagre, el vinagre no es más que otra cosa que ácido carbónico, produce carbonato de sodio, CO2, que es el gas que vieron ahí, y agua. O sea, al final uno de los productos que se obtiene después de esa reacción es agua normal. ¿Listo? Entonces esa es la explicación ahí de la reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre, que es ácido carbónico. Listo. Vamos entonces aquí con esta, lo voy a dar de una manera muy sencillita. Resulta que existen varios tipos de reacciones, dependiendo de las sustancias que están reaccionando. Una se llama reacción de síntesis o combinación. ¿Qué es de síntesis y combinación? Cuando yo tengo dos o más elementos, como en el caso anterior que vimos del vinagre y el bicarbonato, y esos dos o más elementos producen un elemento o pueden producir otros más elementos. Por ejemplo, aquí en el video aquí miramos que van a reaccionar azufre y hierro, que son dos átomos. Ahí no serían dos moléculas, sino dos átomos. Esos dos átomos se unen y ¿qué producen? Producen sulfuro de hierro. ¿Listo? Esa es una reacción de síntesis. Cuando dos o más compuestos, pueden ser átomos o moléculas, producen un compuesto o una molécula. O pueden producir más moléculas o compuestos. ¿Listo? Esa es la característica de la reacción de síntesis. Esta reacción se pueden presentar entre dos iones. Recordemos un ion que es un átomo que pierde electrones o gana electrones. Entre dos iones o elementos, entre un ion y un elemento y un compuesto, o entre dos compuestos. Cuando yo hablo de compuestos, estoy hablando de moléculas. Es decir, que se puede presentar de cualquier manera. ¿Listo? Entonces recordemos que es de síntesis cuando dos o más compuestos, que pueden ser átomos, moléculas o iones, producen otro compuesto. El segundo tipo de reacción es el de desplazamiento, es decir, cuando un átomo de una molécula desplaza a un átomo de otra molécula. Explico acá con este ejemplo. Por ejemplo, aquí el sodio cuando reacciona con el agua, aquí la dibujaron mal, el sodio cuando reaccionan con el agua, desplaza un átomo de hidrógeno, o sea que el sodio desplaza un átomo de hidrógeno y se mete ahí, produciendo entonces en este caso lo que se llama aquí hidróxido de sodio. Y el átomo de hidrógeno pues queda solito por fuera y queda en forma de hidrógeno molecular o H2, o sea que queda el hidrógeno solito. O sea que aquí lo que es lo que está sucediendo, que el sodio está desplazando al hidrógeno, o sea el sodio entra a desplazar al hidrógeno. A este tipo se le conoce como desplazamiento. ¿Listo? Bueno, en eso no voy a entrar yo mucho en detalle, que pueden ser relaciones de neutralización y precipitación, pues cuando se desplaza un compuesto, este puede neutralizarse, es decir, no producir un tercer compuesto, o la reacción se puede precipitar, que es, por ejemplo, lo que sucede cuando hay una saturación de sal en el agua, no sé si han hecho el experimento, que queda un asientico de sal en la parte de abajo. Eso significa que la reacción se satura o se precipita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es desplazamiento? Cuando el sodio o cuando un elemento desplaza a otro elemento. El otro tipo de reacción es de descomposición, es decir, cuando una molécula que está ya compuesta se desintegra y forma otras dos o más moléculas. Miren que aquí en este caso el agua con el proceso de electrólisis, recordemos que cuando yo le hago electrólisis al agua, separo el hidrógeno del oxígeno, entonces se produce aparte una molécula de oxígeno y la molécula de hidrógeno. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, cuando se quema, acuerden que eso significa calor, cuando se quema el carbonato de calcio, esto es carbonato de calcio,
cuando se quema el carbonato de calcio, se produce óxido de calcio, o lo que se llama cal, más dióxido de carbono. Es decir, que aquí se está separando el calcio con uno de los oxígenos para producir otro dos. Es decir, que en una reacción de descomposición, una molécula se puede descomponer en dos moléculas. ¿Listo? Entonces, repasando otra vez. De síntesis es que dos moléculas producen una o varias. De desplazamiento, que un átomo reemplaza a otro átomo. Y de descomposición es que una molécula se desintegra para formar otras dos moléculas. Otro tipo de reacción son las exotérmicas y las endotérmicas. Las exotérmicas son las que se producen calor. Por ejemplo, cuando quemo gasolina, se está produciendo calor. Y la endotérmica, la que vimos por acá, esta de acá. ¿Se acuerdan qué pasó con la temperatura en la reacción del bicarbonato y el vinagre? ¿Qué pasó con la temperatura? Disminuyó. Disminuyó. Eso significa endotérmica. Y reacciones que cuando entran a jugar los átomos de una molécula con los átomos de la otra, lo que hace es que baja la temperatura. Eso significa que está bajando la temperatura endotérmica. Y exotérmica significa que está subiendo la temperatura. Por ejemplo, la gasolina cuando se quema, sube la temperatura. ¿Listo? Esa es la relación entre exotérmica y endotérmica. Y esta es un poquito más compleja, en esta sí, pues ya cuando ustedes estén en décimo entrarán a ver en detalle cómo funcionan este tipo de reacción, que son las reacciones de oxidación-reducción, que es cuando un átomo o molécula pierde electrones o gana electrones. Por ejemplo, en el caso aquí del zinc, el zinc está neutro, para poder reaccionar con este sulfuro de hierro, tiene que ceder electrones, entonces por eso es que queda positivo. Y al ceder electrones, pues los electrones que pierde el azufre, él entra a reaccionar con el zinc, entonces se produce lo que se llama sulfuro de zinc. ¿Listo? Eso se llama oxidación-reducción. Pero pues en eso no voy a entrar yo aquí en detalle, que es un poquito más complejo de entender. Ahora sí vamos entonces. Bueno, esta es la reacción reversible. Recuerden que cuando son las doble flechitas, porque bien se puede producir en este sentido, es decir, aquí en este caso sería una reacción de síntesis, o sea, se están sintetizando estos dos para producir esto, o viceversa, se desintegra este para producir estos dos. Ya, esa sería de desintegración o de reducción. Vamos entonces por acá. Perdón, vamos por aquí. Vamos entonces a resolver esto. Que esta sería entonces la última entrega. Y la vamos a hacer aquí entre todos. Entonces, este sería como el pastelito de la última. Entonces, para esta semana serían 3 tareitas. Con esta ya sería la última. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Una molécula más otra molécula produciendo otras moléculas. Ah, no, perdón, ahí no es una molécula, ahí es, miren que aquí este carbonato, este, este es ácido carbónico, perdón, está reaccionando con este sodio. Y el sodio entró aquí a entrar con este hidrógeno. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuando un átomo reemplaza al otro. Vamos aquí a recordar los nombres. Síntesis, Catalizador. desplazamiento, descomposición. ¿Cuál de esas tres es? Síntesis, desplazamiento o descomposición. Desplazamiento. Desplazamiento, muy bien. Ahí está la respuesta del primero. Desplazamiento. Esa sería la respuesta del primero. ¿Por qué desplazamiento? Mire que el sodio está desplazando ¿a quién? ¿Cómo es que llama este? El hidrógeno. El sodio está desplazando al hidrógeno. Esta de aquí, la molécula del agua, ¿cómo se produce? Cuando se mezcla hidrógeno más oxígeno, se produce agua. ¿Cómo se llama esta reacción? Síntesis, desplazamiento o reducción. Síntesis. Esta es por síntesis. Muy bien. Esta sería una reacción por síntesis. Y esta de aquí. Les vuelvo a recordar aquí los nombres. Síntesis, desplazamiento, descomposición. ¿Cuál de esas tres es?
Descomposición. Descomposición es correcto. Miren, una molécula se destruye para producir otras dos moléculas. A eso se le llama descomposición. Muy bien. Bueno, chicos, entonces les vuelvo a recordar. Tarea entonces para la otra semana. Son tres elementos. Ustedes los pueden enviar en una sola fotico. No es necesario pues que envíen una foto por aparte. Describir los 4 elementos que están en una velocidad de reacción. O sea, cuáles son los 4 elementos que influyen en la velocidad de una reacción química. Esa es la 1. La 2, explicar qué se observó en el experimento del bicarbonato y vinagre. ¿Qué observaron en el experimento de bicarbonato y vinagre? Esa es la segunda tarea. Y la última es esta que hicimos acá. Este crucigrama no es necesario. La última es esta que hicimos acá. Listo, que aquí está, ya está el pastel. Describir cada reacción en qué consiste. Chicos, antes de cerrar, quiero decirles que estamos ya en la semana 12. En ese orden de ideas, la otra semana ya es la semana 13 o última del periodo. Desde que ya la otra semana yo lo que voy a hacer es un pequeño cuestionario, pues vamos a hacer un pequeño repasito y un cuestionariecito de manera oral para cerrar el periodo y vamos a hacer la autoevaluación. Es decir, que ya se tienen que estar todas las notas subidas para la otra semana. De hecho, ya la mitad de las notas, no sé si alguno ya se ha ingresado al sistema, yo ya monté la mitad de las notas que correspondía a la guía número 1. Si no tiene notas y le aparece en blanco es porque usted no me ha entregado nada. O sea, el que le aparezca ahí notas en blanco o el que le aparezca alguna nota mala ahí es porque tiene algunos elementos que no me han entregado. Entonces, recuerden la recomendación que hay que entregar todo eso porque si no, al final de año se pueden presentar inconvenientes. Y por ahí el Consejo Académico está pensando en que las personas que sin o sea, sin causa justificada no entregaron elementos de evaluación y quedaron como no evaluados, tendrán que presentar un tipo de prueba de suficiencia. O sea que no les aconsejo llegar a esas consecuencias. Es preferible entregar las actividades para evitarse en esos dolores de cabeza en diciembre. Listo. Chicos, ¿algo más que decir? Entonces entrega normal por el WhatsApp. Por el WhatsApp, como siempre me entregan todos y por el WhatsApp me entregan las actividades, yo ya las califico. Chicos, ¿algo más que Profe, decir? hasta cuándo hay plazo máximo para entregar las 3 actividades? Las que puse hoy, una Sí, señor. semanita, la otra semana me las puedes entregar. Ah, bueno, señor. Listo. Bueno, chicos, no siendo más entonces, dejamos así por hoy. Nos vemos dentro de 8 días entonces para el cierre de periodo.